Hermanos, la palabra Mesías tiene una larga historia. Fundamentalmente, Mesías es una palabra que viene del hebreo y que quiere decir el ungido. Con esa expresión se hace referencia a lo que sucedía con los reyes, porque los reyes eran ungidos. Usualmente era un profeta, en algunos casos un sacerdote, el que ungía al rey. Y ungir quiere decir untarle con un óleo, con un aceite consagrado y perfumado. Un aceite que indicaba, este es el elegido de Dios. Eso es lo que significa literalmente Mesías. La palabra en griego para decir lo mismo es la palabra Cristo. De manera que, como lo hemos comentado otras veces, Mesías en hebreo, Cristo, Mesías en hebreo, Cristo en griego y ungido en español tienen básicamente el mismo sentido. Pero ¿dónde entra aquello de que hay una larga historia? Pues es que para preguntarnos por qué hay Mesías, así en plural, porque hubo tantos Mesías a lo largo del Antiguo Testamento, tantos ungidos, tantos reyes ungidos en el Antiguo Testamento, pues tenemos que responder otra pregunta anterior, y es ¿por qué hubo reyes? Porque es que al principio no hubo reyes. Abraham no fue rey, Moisés no fue rey, ni Josué fue rey. En tiempo de los jueces pues no había reyes. Pero en un momento dado, el pueblo le pidió a uno de los jueces, que se llamaba Samuel, danos un rey. Y ahí es donde empiezan los Mesías, ahí es donde empiezan los ungidos. ¿Y por qué ellos estaban buscando un rey? Pues la palabra de Dios nos enseña por qué buscaban un rey. Ellos buscaban un rey porque le dijeron a Samuel, nosotros queremos ser como los otros pueblos que tienen reyes y queremos un rey que salga con nosotros en la batalla. Queremos alguien que vaya con nosotros a la batalla. Es decir, queremos tener como un seguro de victoria. Queremos tener una expresión visible de que vamos a ser los triunfadores, los ganadores, los victoriosos. Para eso querían ellos tener Mesías. O sea que desde el principio la palabra Mesías está asociada con la victoria, está asociado con tener victoria, está asociado con el triunfo, la ganancia, que nos vaya bien, todo ese tipo de cosas. Eso era lo fundamental del Mesías. Pero resulta que Jesús viene a darle como un giro a esa expresión, porque Jesús les habla de que sí, Él es el Mesías, eso es lo que aparece en el Evangelio de hoy, pero un Mesías, vamos a llamarlo raro, porque este es un Mesías que sufre, y es un Mesías que parece un perdedor, es un Mesías que a los ojos de ellos va a aparecer como una especie de fracasado. Es un Mesías extraño, un Mesías que pasa por la traición, un Mesías que va a pasar por la pasión, incluso por la muerte. Y esto dejará perplejos a los apóstoles, porque ellos venían de esa tradición que ya he mencionado, según la cual, pues básicamente un Mesías, ¿qué es? Pues un Mesías es un rey victorioso. Pero ¿dónde está la victoria cuando llega el momento de la cruz, cuando llega el momento del dolor? ¿Dónde está la victoria? Y la respuesta es que la victoria llegará, pero llegará cuando más allá de la cruz, más allá de la traición, más allá de los azotes, más allá de las humillaciones, venga la resurrección. O sea que en el fondo, Cristo no está negando que un Mesías es un rey victorioso, solo está diciendo que la victoria suya, que es victoria definitiva sobre el pecado, sobre el demonio, sobre la muerte, es una victoria que pasa por el valle oscurísimo de la pasión, que pasa por un dolor inmenso, y eso es lo que resulta muy difícil de comprender. O sea que Cristo no está diciendo que un Mesías es un perdedor, lo que está diciendo es que este Mesías, para llegar a esa victoria, que no es una victoria transitoria, ni puramente temporal, ni puramente mundana, que era un poco lo que ellos imaginaban, para llegar a esa victoria definitiva, pues tendrá que pasar por la cruz, tendrá que pasar por el dolor, tendrá que pasar por la humillación. Y eso definitivamente no se lo esperaban ellos. Así que esa es la novedad que trae Cristo. Una novedad que fue muy difícil de entender para aquellos apóstoles y que yo creo que sigue siendo difícil de entender para nosotros. Pero si logramos captar ese lugar que tiene la cruz en el misterio de Cristo, creo que ahí estamos empezando a ser verdaderos cristianos. Que Dios te bendiga.